Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, queridos hermanos, estimadas hermanas. Primero que nada quiero disculparme por la falta en la clase de ayer, pero fue por causas de fuerza mayor. Aquí en mi ciudad hubo un corte de fibra óptica y no había conexión, o al menos no una conexión suficiente para hacer una clase. Así que inshallah la clase de ayer quedó para hoy y la de hoy queda para mañana, o la de ayer queda para mañana, inshallah. Bueno, vamos a esperar a ver si viene alguien más. ¿Me pueden decir si se escucha bien, por favor? Si el audio está bien. Si se escucha el audio, si está bien. Creo que no, porque nadie me respondió. Bueno, sí, excelente. Barakallahu fik, hermano. Alhamdulillah. Bueno, nuevamente me disculpo por la falta de la clase de ayer. Inshallah mañana la vamos a recuperar. Ya llevamos varios días de Ramadán. Para muchos de ustedes es el primer Ramadán, para otros tal vez sea el último Ramadán, que es muy posible. Piensa un momento en todos los hermanos y hermanas musulmanas que el año pasado ayunaron, el año pasado estaban rezando el Tarawih y este año ya no están. Entonces tal vez para algunos de ustedes sea el primer Ramadán, pero es muy seguro que para muchos musulmanes este va a ser el último Ramadán. El tema que les quiero hablar hoy, bueno, esta serie de clases van a ser una serie de videos no tan largos, no van a ser muy largos, sino son más que todo para mencionar temas específicos, para hablar sobre consejos y sobre temas esporádicos. El tema en árabe se llama Ramadaniyat, que en español se traduciría como ramadanerías. Son temas relacionados a Ramadán. Salam alaikum, está mi mamá en línea, María Teresa Bastidas. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Para entrar al tema de hoy, quiero mencionarles que durante estos 10 días de Ramadán han sido muchas las preguntas que hacen los hermanos y hermanas sobre ¿qué pasa si como algo accidentalmente? ¿Qué pasa si me desperté tarde y no hice el suhoor? ¿Qué pasa si por respirar polvo pierdo el ayuno? O sea, son preguntas que hacen las personas, que si por respirar polvo pierdo el ayuno, que si por alguna medicina que me inyecto pierdo el ayuno, que si voy al odontólogo pierdo el ayuno. O sea, son bastantes preguntas que son muy comunes realmente durante este mes. Y no es que son malas, son preguntas válidas, son preguntas buenas y merecen una respuesta. Pero aparte de preocuparnos por qué es lo que comemos accidentalmente, qué es lo que dejamos de comer accidentalmente, o cuáles son los errores comunes que cometemos durante el Ramadán de forma accidental, tenemos que pensar en aquellas cosas que hacemos intencionalmente que pueden poner en peligro nuestra recompensa. No solamente estamos hablando de alimentos, de cosas que se comen, sino de cosas que, aunque la hacemos con la boca, no significa que sean comida. Por ejemplo, el hablar mal de los demás, el difamar a otras personas, apropiarse de algo que no sea tuyo de cualquier manera posible. Esas son cosas que lamentablemente son muy pocos los musulmanes, o el porcentaje de musulmanes que está preocupado por eso durante Ramadán es muy poco. ¿Cuántas son las personas, cuántos son los hombres y mujeres que son muy cuidadosos a la hora de no comer nada, a la hora de ni siquiera tomar medicinas porque temen, tienen miedo
de que eso les anule el ayuno, pero son muy, digamos, descuidados con su boca, con su lengua, con sus manos y con sus acciones en general. ¿Cuántos musulmanes no vemos ayunando, que se abstienen completamente que se alejan completamente de comer y beber, pero le dan rienda suelta a su boca y empiezan a hablar mal de este musulmán o de aquella musulmana o de estos musulmanes o de aquellos musulmanes, o difaman o extienden chismes, o hacen lo que se llama en el Islam ghiba. Los rumores en el Islam son de dos tipos. Uno se llama ghiba, que significa mencionar algo que tu hermano o hermana detesta que mencionen. Por ejemplo, siempre y cuando eso que tú digas sea verdad. Por ejemplo, fulanito de tal es una persona grosera. Y yo menciono, fulanito de tal es una persona grosera, fulanito de tal es así, fulanito de tal es así, y menciono sus defectos. Siempre y cuando esos defectos sean verdad, eso se considera ghiba. Y la ghiba significa, Dios la describe en el Corán, en la sura 49, la sura de los aposentos, la describe como comerse la carne de esa persona estando muerta. Imagínense ver un cadáver de un musulmán o de una persona y morderlo y comérselo. Sería algo asqueroso, sería algo horrible. Bueno, ante Dios, hablar mal del ausente, siempre y cuando lo que digas de esa persona sea verdad, se considera ghiba. Si lo que dices de esa persona es mentira, se llama buhtán, que es mucho más grave el tema. Eso ya sería difamación, que es mucho, mucho más grave. Entonces, hablar mal de una persona ausente, si lo que dices es verdad, es malo. Si lo que dices es mentira, es mucho peor. Entonces, es más probable o hay más peligro de perder la recompensa del ayuno por hablar mal de otra persona que por comer, por olvido. Recuerden algo, cada error que ustedes cometan en Ramadán, por ejemplo, tomaron agua, comieron, durmieron, se metieron algo a la boca, se tomaron una medicina. Si ustedes no sabían que eso era prohibido, el ayuno sigue siendo válido. Allah perdona, deja pasar por alto los errores y las equivocaciones y los olvidos. Allah dice en el Corán, la tuajidna innasina o ixtana. No nos tomes en cuenta si olvidamos o nos equivocamos. O sea, cada error, cada olvido o cada equivocación que hagan, que no sea a propósito, Allah no la va a tomar en cuenta. Así que el ayuno está a salvo de todo eso. Pero lo que no se considera que sea un error o que sea un olvido es hablar mal de otras personas, y más ayunando. O sea, si tú estás ayunando, no te metes nada en la boca, pero estás hablando mal de otro, estás hablando mal de otros, o no dejas de actuar mal, o no dejas de hacer cosas malas, o no dejas digamos, las malas costumbres, ahí el ayuno sí está en serio peligro. O sea, estás ayunando, estás pasando hambre, estás pasando sed, pero hasta allí, esa va a ser tu única recompensa. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien no abandona el falso testimonio, o sea, las mentiras a sabiendas, y sigue obrando con ellas, que sepa que Allah no necesita que deje su comida y su bebida. O sea, si tú eres una persona que está ayunando y tienes ese mal comportamiento que tenías previo a Ramadán y todavía no lo has corregido, entonces lo único que estás ganando con tu ayuno es hambre y sed. O sea, pero recompensas como tal no vas a tener ninguna. Entonces, por eso es este tema de hoy, que es un tema que muchos musulmanes están preocupados por cosas simples, pero este tema lo estamos dejando de lado y es un tema muy, muy importante. Es un tema bastante serio. Hay muchas personas que entran en Ramadán y lamentablemente salen peor de como entraron, o lo único que hacen es pasar hambre durante un mes completo y no se llega a ninguna recompensa. Si eres una persona que, digamos, que por alguna razón no puede ayunar, por alguna enfermedad o por alguna situación específica, recuerda que Ramadán no es solamente ayunar. El ayuno es una única de las adoraciones que se hace durante todo el mes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah libera a un grupo de personas
cada noche de Ramadán, y Allah libera personas del fuego todas las noches. En cada noche de Ramadán muchas personas son liberadas del fuego. Las puertas del infierno son cerradas, las puertas del paraíso son abiertas, los demonios son encadenados. ¿Qué más necesitamos para alcanzar la recompensa? ¿Qué más necesitamos para ganarnos esa bendición de alcanzar el paraíso, de alcanzar el perdón de Allah? Solamente tenemos que el Shaitán está amarrado, el Shaitán está encadenado, no está con nosotros, pero hay un enemigo que no es encadenado, hay un enemigo que permanece con nosotros, hay un enemigo que es mucho más peligroso que el Shaitán. Incluso ese enemigo del Shaitán fue el que desvió al propio Shaitán. Hay un sabio que preguntaba ¿quién fue el Shaitán del Shaitán? ¿Quién fue el demonio del demonio? O sea, ¿quién le susurró al demonio que no obedeciera a Dios y se postrara ante Adán? Entonces tenemos un enemigo, que ese enemigo no es encadenado, que ese enemigo siempre está con nosotros y durante Ramadán también está con nosotros. Y ese enemigo es el que nos hace hacer tantas cosas malas. ¿Quién sabe de qué enemigo estamos hablando? Vamos a ver si alguien responde. Voy a contar hasta 10, a ver si alguien responde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadie respondió. Ese enemigo que se está mencionando es el alma o nuestro propio ser. Es nuestra propia alma que es nuestro enemigo. Por eso es que Allah nos dice en el Corán: quien refrene su alma de los deseos, exacto, nuestro nafs, quien refrene el alma de los deseos. Fíjense que Allah dice وَمَنْ نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, y quien refrene, no dice quien refrene el alma de los pecados, ni de las faltas, ni de las cosas malas, sino de los deseos, porque el alma siempre se va a inclinar hacia el mal. فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, va a tener como recompensa el paraíso. Entonces, ese enemigo que tenemos nosotros allí puesto, digamos, ese enemigo todavía sigue con nosotros en Ramadán y es con el que tenemos que luchar. Entonces, ¿cómo luchamos contra él? Es una lucha interna, no es una lucha externa. Luchar con el Shaitán es fácil. Él te empieza a susurrar, él te empieza a decir haz esto, haz aquello, pero tú en el momento en que recuerdas a Dios, en el momento en que empiezas a suplicarle a Dios o recordar o escuchar el Corán o al poner el Corán en casa, el Shaitán huye. Incluso cuando se hace el Adán, el Shaitán huye. A él no le gusta eso, él no soporta el recuerdo de Dios, no soporta el Adán, y mientras tú estés pensando en Dios, él se va a alejar de ti. Y como dice en el Corán, Kaida Shaitana Kana Daifa, en verdad que las trampas de Shaitán son débiles, pero ese enemigo interno, que es el que nos arrastra a hacer cosas que nos gustan, hacer cosas que para el alma puede ser placentera, es el que merece nuestra mayor atención. Cuando veas a un musulmán haciendo algo malo, cuando veas a una persona haciendo algo malo, contrólate a ti mismo, controla tu lengua, y si vas a decir algo, al menos pregúntate primero, ¿lo que voy a decir va a ser un bien o va a ser un mal? Lo que voy a decir se me va a notar del lado derecho de las buenas obras o se me va a notar del lado izquierdo de las malas obras. Lo que voy a decir va a complacer a Allah o lo va a disgustar. No necesariamente lo que tenemos que decir, lo que sea mal, tienen que ser mentiras o tienen que ser cosas malas. A veces hay verdades que también causan daños. Una vez vino un hombre ante un sabio y le dijo: fulano de tal está hablando mal de ti y te juro que es verdad. Y él dijo esto, esto y esto, y yo lo escuché. Y ese sabio lo miró con cara de lástima y molestia y le dijo: el Shaitán no encontró otro mensajero aparte de ti. O sea, no me importa si lo que él está diciendo no me importa lo que él está diciendo, yo te creo que es verdad, yo sé que es verdad, pero no me interesa saberlo. Y se molestó más con el mensajero que con la misma persona que estaba hablando mal de él. ¿Por qué? Porque no es necesario, no es ni siquiera permitido transmitir los pecados de otra persona, y menos crear división entre las personas.
Entonces, si ves a alguien haciendo algo malo, refrénate, frena tu lengua, siéntate, pregúntate a ti mismo, ¿es correcto lo que voy a hacer? ¿Es necesario que yo diga lo que voy a hacer, lo que esa persona hizo? ¿Va a haber algún beneficio en eso o no? Y después de pensarlo bien 1, 2 o 3 veces, tal vez no vayas o tal vez no sea necesario que vayas a pronunciar nada, y así te vas a evitar un problema mucho más grande en el día del juicio, y sobre todo vas a preservar tu ayuno. Estamos hablando de Ramadán, aunque esto se aplica en Ramadán y fuera de Ramadán. Vas a preservar tu ayuno, vas a preservar tu recompensa y vas a preservar tu relación con Allah. También recuerden que cuando una persona está haciendo algo malo, la única diferencia entre tú y esa persona es que Allah tuvo misericordia de ti y no la tuvo con él en ese aspecto. O sea, Allah te protegió a ti de cometer esa obra y a él no lo protegió de cometer esa obra. Entonces mira a esa persona con ojos de misericordia y pídele que lo guíe en vez de, digamos, crucificarlo, en vez de ayudar a Shaitán en contra de esa persona. Entonces, hermanos, para no alargarnos mucho, porque estas clases van a ser cortas, porque estos días hay que aprovecharlo más que todo en la lectura del Corán, en el rezo del Tarawih, el rezo de la noche. Vamos a hacer un síntesis nuevamente, un resumen. Es muy importante cuidar el ayuno de todo aquello que lo rompe, o sea, de comida, de alimentos. Y es bueno que siempre pregunten si tal cosa anula el ayuno, si tal cosa que me comí o que me inyecté o que me dieron anula el ayuno. Pero también esfuércense mucho y denle la importancia que necesite, la importancia que requiere a las palabras, a las obras, que es así hacen perder la recompensa del ayuno. Puede ser que ayunes sin probar ni agua, ni pan, ni nada durante el Fajr hasta el Maghrib, pero tu lengua no está ayunando. Como decía Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, el ayuno no es solamente abstenerse de comer y beber, sino que se traduce también en obras. En hacer obras y en dejar obras. En hacer obras buenas, más caridades, como hacía el profeta, que aumentaba sus obras buenas durante Ramadán, y en abstenerse de las obras malas que se hacen fuera de Ramadán, pero durante Ramadán hay que, digamos, refrenarse un poco más. Porque si en otro mes, por ejemplo, que no sea el mes del ayuno, si yo hablo mal de una persona o le hago daño a una persona, voy a tener el pecado por esa obra, pero hasta allí. Allah me va a juzgar por ello, pero si lo hago durante Ramadán, entonces, aparte de ese pecado que voy a tener, voy a perder la recompensa del ayuno, y ese es el daño más grave que puede hacer. Entonces, mucho cuidado con esas cosas que, aunque se hacen con la boca, no significa alimentarse, pero sí significa destruir. Mucho cuidado con las palabras, con los pensamientos. Y recuerden que este es un mes de unión, este es un mes de perdón, este es un mes de misericordia. Si ustedes quieren misericordia de Allah, tengan misericordia con las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, los que tienen misericordia, el misericordioso la va a tener con ellos. Y si ven que hay personas que están enemistadas, si ven que hay hermanos que están peleados por algo, es su deber unirlos como hermanos. Allah dice en el Corán: si dos grupos de musulmanes se pelean, reconcilien. Incluso Allah les permite mentir para reconciliar a dos personas. Hay muchos casos, por ejemplo, recuerdo la historia de dos amigos musulmanes que estaban peleados, y una persona le dijo a la otra: hable con fulano de tal, le dice que está arrepentido, pero que le da pena acercarse a ti. Después fue donde el otro y le dijo: fulano de tal está muy arrepentido, pero le da vergüenza acercarse a ti. Él dice que si pueden seguir como antes, y olvidando todo lo que pasó, no mencionándolo, y así los fue engañando los dos hasta que los volvió a unir y se volvieron a ser amigos y hermanos. Bueno, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que los recompense, que les dé la recompensa del ayuno, que acepte sus buenas obras,
y que les dé lo mejor en esta vida y en la próxima. Nos vemos entonces mañana, inshallah, a las 9 de la noche para recuperar la clase de ayer. Y bueno, mediten en estas palabras que escribió ese sabio. No solamente basta es ayunar teniéndose de comida y bebida, sino de las obras malas. Cualquier duda, pregunta, la pueden dejar por los comentarios. Inshallah se las respondo, o si tienen mi WhatsApp pueden escribirme por allí. Nos vemos mañana entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.